¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo soportando la tormenta. No, mentira, no es soportar, es disfrutar. No, realmente es uno de esos días de extremo viento que nos zarandea un poco. A ver, en la zona en la que estoy viviendo estamos en plena primavera. Es un momento de transición, ¿no? Y como todo momento de transición, existen días que parecen de pleno verano y después hay otros que, bueno, poco menos son de invierno. Hoy corresponde a uno de esos días, por eso estoy luciendo un chalequito de lana cruda que me abriga un poquito el pecho, un poquito bastante, por cierto, y que fue tejido por mi mamá. Mi mamá era una enorme tejedora, de hecho, y esto no me avergüenzo en decirlo, me enseñó a tejer muy chiquito. Uno de mis entretenimientos precisamente era mientras ella tejía, yo tenía mis agujitas y me he tejido algunas cosas interesantes. Ya, por supuesto, uno con el tiempo no vuelve a esa práctica, pero realmente era muy, a ver, muy alivianador de tensiones, vamos a decirlo de esa manera. O sea, como todos los chicos, uno tiene, bueno, esas actitudes a veces un tanto rompequinotos, como diría un gran amigo mío, propio de la actitud del niño, ¿no? El descubrimiento, el avance hacia las cosas, las curiosidades, bueno. Y te pones a veces un poco hincha, por decirlo de la forma más concreta, ¿no? Yo fui hijo único, lo cual derivó también en una sobredimensión en cuanto a las atenciones, y lo que también significó de parte mía, como niño, también un exceso a veces en las demandas. Y bueno, mi mamá era una rusa muy especial, bien rusa vikinga, madraza, como esas mamushkas, esas famosas muñequitas rusas que vienen una dentro de la otra. Mamá era eso, mamá era muchas mamás en una. Un ser maravilloso, qué bueno. Que uno en el tiempo reconoce y valora mucho más aún cuando ya no la tiene en cuerpo físico. Pero sí la tenemos en lo que se llamaría la esencia espiritual, con la cual podemos contactarnos, no digo a diario, pero bastante seguido, por cierto. Ya he desarrollado en otros audio-videos el tema de la plexografía, el hecho de poder comunicarnos con esencias espirituales de seres queridos, con los que podemos mantener incluso diálogos. Eso conforma una parte medio entre mística y oculta que, bueno, hay que tocar con pinzas porque hay mucha gente que considera eso actitudes poco menos que diabólicas, lo cual no lo son, pero bueno, respetando las diferentes opiniones y visiones al respecto, uno tiene que abrir la mente y tratar de entender. Con solamente entender ya tenemos un paso adelante. Y luego, en las condiciones naturales y personales de cada uno, tomar la decisión de decir, bueno, ¿lo puedo hacer o no? ¿Me arriesgo o no? Es una gran opción que en algún momento desarrollaremos así, cara a cara, como para poder decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde llega esto o es una fantasía? Yo lo he dicho también en varias ocasiones, el límite entre la fantasía y la realidad depende de nosotros, porque en realidad vivimos en una realidad construida a partir de una fantasía, que sería observar el mundo como quisiéramos verlo. Muchos van cediendo al aspecto de lo que es la, no sé si llamarla agresión, pero sí la influencia externa, ¿no? Todo eso que nos rodea, que parece que está fuera de nuestro control, en algunos casos está fuera de nuestro control, pero que si nos ocupamos, no preocupamos, si no nos ocupamos lo podemos controlar. Y ahí nacen, bueno, cosas maravillosas, que tienen que ver precisamente con los crecimientos personales, con todo aquello que hace que nos transformemos en un ser humano pleno, al menos dentro de las posibilidades que nosotros pretendemos de nosotros mismos. Un mínimo plan, tampoco es cuestión de tirarse a la pileta sin saber si hay agua, ¿no?
¿Por qué hago todo este introito? Bueno, porque venimos hablando ya en sucesivos encuentros de la condición de vida que significa estar en un vehículo, en una casa rodante, ya sea esta detenida en un punto, por una cuestión de tamaños, dimensiones y comodidades, o en circulación, lo que hace que, bueno, va variando no solamente el paisaje, sino las expectativas que vamos recogiendo a medida que el camino nos va ofreciendo oportunidades o negando otras, porque también puede suceder. Puede suceder un problema mecánico que te obliga a quedarte parado en un punto y a partir de ese punto no poder avanzar, por ejemplo, hasta que consigas los elementos monetarios, que generalmente son los que complican la cosa, para poder reparar las cosas que se hayan dañado y poder continuar el camino. Yo he tenido suerte porque a través del trueque he logrado muchas cosas estando en ruta. Entre ellas, la primera, la más importante, es la comida. O sea, saber de que uno ofreciendo por trueque algún video o dando una charla, no sé, lo que uno pueda ofrecer en ese momento, o filmando. Me ha pasado de estar aquí en Mar del Plata, en una zona muy particular, cercana a donde yo estoy, es una zona de barrancos, de donde quedaron los barrancos porque en principio era una mina de piedra, bueno, sí, un yacimiento de piedra, la famosa piedra Mar del Plata, que se ha utilizado para los frentes como revestimiento. Me refiero específicamente a la zona de Batán, para aquellos que están cerca de mi ciudad o viven en la ciudad, y aquellos que no la conocen, bueno, estaríamos en este caso a unos 15 kilómetros más o menos de donde yo estoy ubicado. Bueno, en un momento en el que mi vida era absolutamente rodantera, fui contratado precisamente por el propietario de lo que se conocía en ese momento como Granja La Piedra, nombre al cual estaba referido al lugar donde se estaba erigiendo, ¿no? En una zona de canteras, esa es la palabra exacta, donde salía mina de piedra, no, cantera. Y pagué mi estadía con un documental. Dicho sea de paso, lo voy a exponer prontito porque lo tengo en VHS, pero lo voy a traducir a lenguaje audiovisual digital. O sea, lo voy a convertir en digital para poder subirlo a YouTube. Y fue una estadía fantástica. Yo en esa época viajaba con 2 vehículos. Era muy gracioso porque la que era mi compañera en ese momento, la maravillosa Karin, mamá de mis 3 últimos hijos, no sabía manejar. Entonces era un tema mover, porque movía un vehículo, por ejemplo, tenía una combi, una Mazda Coach, creo que ya les comenté, que llevaba un tráiler a Mancay, bastante importante el tráiler, donde tenía armado mi estudio y mi oficina. Y la vivienda era el famoso Cangrejo Trotamundo. Lo que pasa es que llevarlo al otro tráiler, de pronto por tamaño, por peso, a través de lo que era el famoso Cangrejo, era complicado de manejo. Eran 2 vehículos importantes que no estaba, en el caso del Cangrejo, preparado para un tiro de esas características. Mecánicos me recomendaban que tenga cuidado con el sistema cardánico, que se podría cortar el cardan, que es la comunicación entre la caja de cambios, el motor, a través de la caja de cambios y el sistema de tracción, que en este caso son las ruedas, ¿no? Las ruedas traseras, porque era tracción trasera naturalmente. Entonces, ¿qué hacía? Movía con la combi llevando mi bicicleta, hacía un par de kilómetros, paraba, bajaba la bicicleta, volvía, levantaba la casa rodante, pasaba por al lado observando el tráiler con la otra, hacía un par de kilómetros, volvía con la bicicleta y así iba paso a paso avanzando con un vehículo en relación al otro. Por suerte no lo hicimos muchas veces, sí las necesarias, pero era una experiencia bastante complicada, al menos para mí. Pero bueno, en ese momento teníamos un bebé, que era Julián, que era muy chiquito, tenía apenas un añito y monedas. Entonces, claro, también era fundamental no separarnos del bebé. La mamá estaba cumpliendo correcta y maravillosamente su función de mamá. Entonces papá iba y venía, y ya no fue ejercicio con la bicicleta. Pero manejaba los 2 vehículos, no simultáneamente, para los que se les ocurra que se puede llegar a hacer. No, tendría que usar uno de mis clones, cosa que tampoco en ese momento estaba en habilitación. Pero bueno, fui
desarrollando mi actividad ahí en esa maravillosa granja a la que pude exponer. Era una granja ecológica, era la segunda granja dentro de estas características en lo que es mi región. La primera fue la granja La Pilarica, administrada por mi queridísimo Claudio Tálvarez, un ecologista de alma, un tipo de esos que bueno, que uno lo tendría que tener en la mesita de luz, porque es una fuente de contacto, de diálogo, de sabiduría, un tipo de una presencia extraordinaria desde lo espiritual, desde lo átmico, un hombre de servicio. Y para mí el pionero de lo que son las granjas ecológicas en este país, ¿no? Que se llamó justamente La Pilarica. Estaba a la salida de Mar del Plata, como quien va para el sur. Un ámbito maravilloso en el cual se hacían reuniones, la gente podía visitarla, se daban cursos con respecto a agricultura natural, crianza de animales de granja para no una explotación, sino una convivencia sana en la que los animales cumplían también una función, caso de la vaca lechera. Bueno, yo me acuerdo la expresión de mis hijas, que eran pequeñas en aquella época, las mayores, que hoy día son tremendas mujeres maravillosas, pero eran niñas, ¿no? Y ordeñando la vaca, era una cosa maravillosa. Muy raro de pronto para chicos o chicas de ciudad. Que hoy convengamos que hay muchos niños que creen que el pollo es lo que se ve en la heladera, que cuando le dicen que hay plumas, muchos de ellos que nunca han tenido contacto con un pollo o una gallina de verdad se admiran. ¿Cómo que tiene plumas? Claro, es un ser vivo esto. Y lo mataron. Bueno, y ahí entraríamos en otra cuestión que tiene que ver con el alimento cárneo y lo que sucede con los chicos cuando se encuentran que la muerte conforma un principio de aquello que se considera alimentos. Que lo sea o no lo sea depende de cada uno y cuáles son sus costumbres y sus realidades. Yo sigo sin juzgar. Para mí el vegetarianismo es una actitud de vida, es una filosofía y la vengo practicando desde hace cerca de 40 años ya. Pero es mi situación. Con esto no quiero denigrar a nadie y si un día me invitan a un asado voy, con suerte no como carne, me haré una ensalada o comeré la que haya, papas fritas o punto. Ya está, no es una cuestión de discriminarse a uno mismo ni discriminar a otros. Pero bueno, las granjas ecológicas se utilizaban con esa premisa, ¿no? La premisa cultural de intentar mostrar cómo es la vida en el campo, pero desde un punto de vista didáctico. Y funcionaron y muy bien. De hecho, ahora hay muchísimas estancias incluso que te invitan a pasar una cierta cantidad de días con toda una hotelería preparada al respecto. Teniendo la casa rodante es una ventaja, porque de pronto, bueno, aprovechás el lugar, vivís en pleno contacto con la naturaleza, pero no estás estacionado en una calle, por ejemplo, donde pasa el tránsito y sucede la cosa que sucede, la molestia, bocinas, qué sé yo, el vecino que te ve parado ahí y dice, ¿y este de dónde salió con ese mamotreto? Y lo primero que hacen es llamar a la policía, entonces la policía viene, te preguntan, te interrogan, te dicen, a ver, bueno, ¿por qué usted está acá? Y uno tiene que explicarlo. Está bien, con paciencia, con buena onda. A mí cuando me han venido a preguntar, terminé tomando mate con torta frita con los policías. O sea, una pareja, policía femenina, policía masculino, en general se mueven así, bueno, y uno explica su realidad y ya está. Sale de lo normal y sí, lógico que sale de lo normal. Alguien puede pensar que uno está haciendo logística, como suelen decir que hay ladrones que se ubican así en un sitio y observan el barrio, toman nota. Todo depende del grado de paranoia que tenga cada persona, sus experiencias previas, las que ha tenido contacto a través de otras personas que han sufrido de golpe situaciones por el estilo. Y bueno, uno cae en la misma bolsa. Por ser raro, por vivir raro, por observar que uno no está llevando la normalidad de la existencia como cualquier persona bien nacida que tiene su casa, su departamento, su parque, corta el pasto, mira por la ventana y de golpe se le estaciona en un lugar que siempre recomiendo, traten de ubicar un paredón, algo que no tenga el frente de una casa, porque ahí sí es complicado, te le parás en la puerta, el tipo tiene todo el derecho del mundo a decir, che, flaco, por favor, move esas cosas porque está frente a mi casa. De hecho, muchas veces tienen un vehículo que intentan estacionar y vos llegaste. Ahora, si es una cosa provisoria, lo que yo he hecho normalmente es me acerco, toco la puerta, me presento, mire, ese vehículo es de mi pertenencia, yo quería preguntarle si a usted le incomoda que esté un par de horas
porque tengo que hacer un trámite y entre garage y garage, que es donde uno estaciona, y consigue a veces un lugar, y vos decís, bueno, es el único, si no, ¿dónde me muevo? Y bueno, desventaja de tener vehículos grandes, de pronto, incorporados al tránsito y al estacionamiento en una ciudad. Y eso limita, evidentemente, los lugares, las opciones, entonces te encontrás con que, bueno, molestás. Pero siempre con corrección, con educación, con lo mínimo necesario de convivencia como para acercarse, presentarse. Y confieso que, así como hubo gente que me dice, no, mire, perdóneme, pero sáquelo de ahí porque, perdón, listo, con todo respeto vas y te vas. Arrancás, ups, no discutís, porque de última es su barrio, es su estancia, su permanencia, su dominio, si lo querés llamar de alguna manera, qué sé yo, porque la calle es libre, pero no es tan libre como uno considera que debería ser, bueno, y hay que respetar. Fundamental el respeto. Y te vas, y buscas otro lugar, mascullando, como decimos, ay, Dios mío, pero nunca arrepentirse de ir y tocar ese timbre y golpear esa puerta, porque así como ha pasado que te dicen que no, hay gente que te dice, pero ¿usted vive ahí? Sí. ¿Y cómo es esto de vivir en una casa rodante? ¿Quiere verlo? Y sí, ¿no le molesta? Sí, venga. Tipo, llama a la mujer a veces, o si es la señora, lo llama al marido. Che, vení, mirá, acá hay una... ¿Cómo es? Julio Archie encantado, ¿cómo les va? Bueno, mire, fíjense, les muestro cómo es. Ah, pero qué maravilla, pero tiene todas las comodidades, bla, 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 y nació una amistad. Nació una amistad. Hay gente que me dijo, mira, parala ahí, no hay ningún problema. Vamos a hablar con el vecino de la otra casa. Y se presentaban y decían, mira, te presento a Julio. Y resultó que a los 2 días estábamos almorzando, o cenando, o haciendo una guitarreada, o yendo a algún lugar juntos en el auto de ellos. Julio, déjala ahí tranquilo, no pasa nada. La otra cosa que normalmente uno debe hacer cuando llega a ciertos lugares es presentarse precisamente ante la autoridad, en este caso la policía. Vas, pones la documentación del vehículo a disposición, tu documentación personal, explicás por qué está parado ahí, y en caso de que exista alguna denuncia a alguien que haya dicho, che, pero ¿y ese aparato blanco que está ahí parado, de dónde salió? ¿Qué? Que la misma policía ya esté enterada, no, la persona se llama tal, acá tiene un teléfono, si usted quiere hablar, este es su celular, no hay ningún problema, nosotros estamos enterados de la existencia de ese vehículo, de las intenciones de esta persona que está trabajando, ha venido a desarrollar una tarea aquí en las cercanías, es documentalista, camarógrafo, bla, 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 bla. Pero no dejar la realidad librada a la casualidad, ¿no? A la duda. Porque la duda es lo primero que surge en estos casos. ¿Quiénes son estos que están ahí y por qué están ahí? Entonces, si salvás esas dudas, solucionado el problema. Todos son factores de convivencia. Porque a veces, bueno, uno cree que está solo en el mundo y no es tal cual. A veces la misma costumbre de estar o viajando o desarrollando tareas en ruta, qué sé yo, no sé. Nos sentimos no solamente diferentes, sino que con a veces libertades que pueden exceder a la idea de libertad de los otros. Porque en una casa rodante la idea de libertad es absoluta. Es absoluta. Imagínate ese vecino que te pone esa música que vos no querés escuchar, pero el tipo está con los amiguitos hasta las 2 de la mañana, pum, chim, pum, chim, pum. A veces es ir, golpear la puerta, a veces es pelearse y a veces la cosa es mucho más grave. Otros llaman a la policía, ya te ganaste al vecino en contra. Porque, ¿qué le pasa, loco? No tenés onda. Y empiezan los conflictos. Y estás ahí, es tu casa, es tu terreno, el chalet que construiste con todo el esfuerzo, ¿viste? Y de golpe se te plantaron al lado y vos decís, ahora, con paciencia, con esmero y con buena onda, muchas veces esa situación se allana. Uno termina conversando, chicos, miren, tienen que ensayar con la banda, bueno, háganlo hasta las 10 de la noche, qué sé yo. A las 2 de la mañana, por más que estén sacando esa canción que los va a hacer millonarios, yo tengo que dormir. Me levanto a las 6, hermano.
Y a veces con esa buena onda, esa buena predisposición, alguna tortita que les llevaba, che, por si tienen ganas de picar, unas empanadas, yo soy el vecino, me llamo fulano. Mucha gente obra de esa manera y gana confianza, gana respeto, y los mismos chicos, que no hay maldad, hay juventud nada más, y en la juventud la adrenalina te mueve a otra velocidad, ¿viste? Y de pronto dicen, che, pará, el tipo tiene buena onda, no jodamos, hagamos hasta acá y sigamos mañana. Y les ganás por el lado de la bondad, no por el lado de, loco, ¿qué estás haciendo? Me estás rompiendo la boom, bam, pim. No. Yo por lo menos no he actuado así. Mi papá era bastante bravo al respecto, vivíamos en departamento cuando yo era muy jovencito. Y en pleno verano, a una cuadra, a 100 metros de la playa, eran el edificio, se alquilaban los departamentos. Bueno, el viejo se levantaba a las 5 de la mañana, pues trabajaba en la construcción. Aquellos que conocen el métier saben que hay que arrancar muy temprano. Preparar la obra, que vienen, él era contratista. Estos tipos se le ponían... Claro, ellos venían de temporada, venían a divertirse. Y la diversión para ellos no tiene límite. Entonces, más de esta música, baile, chupi, todo lo que ustedes quieran. Y el viejo a las 2 de la mañana, cuchillo en mano, pum, 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 golpeando la puerta. Se armaban unos barullos. Y yo iba con él, ¿qué iba a hacer? No lo iba a dejar solo. Claro, con el viejo no se metían, pero cuando me veían a mí solo, adolescente, ay, ya he tenido cada una, que mejor no las cuento porque esto se va de tema. Pero era típica, un guión de película, ¿viste? Vas a decir, uy, Dios mío, ¿dónde me meto? ¿Qué iba a hacer? Pero bueno, era el hecho de vivir en una instancia de esas características, en un barrio muy turístico, en un edificio que se llenaba, tenía 125 departamentos. De los cuales en invierno estaban ocupados 10, 15, como mucho. O sea que llegaba el verano y ¡frum! Se llenaban los... Porque mucha gente compraba el departamento precisamente para tenerlo como una renta y alquilarlo en el verano. Veranos que arrancaban en el mes de noviembre, acá en Argentina, en mi ciudad particularmente. O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 5 meses, la mitad del año era temporada. Ahora con suerte son los segundos 15 días del mes de enero y después arreglate como puedas. Porque cambió todo, cambió la economía, cambiaron características, cambiaron las fechas de clase, por ejemplo, qué sé yo, arrancan a principios de marzo turísticamente y ya está, se terminó. A mediados de febrero vos ya te fuiste, volviste a tu casa en el lugar del país que corresponda, terminó tu veraneo y arranca, bueno, todo lo que sabemos que se llama sistema educativo, clases, escuela, bla, bla, bla. Así que bueno, papá era hombre de cuchillo cargado. Y llevaba el cuchillo para amedrentar, jamás lo usó. Yo le decía, viejo, pará. Es que donde vean el cuchillo que yo utilizo, sí, ya sé, papá, pero te pueden llegar a denunciar, que me denuncien. Era el típico vasco, ¿no? La mamá, la que me tejió esta maravilla, era rusa. Y el otro era vasco. O sea, tengo una mezcla rara de musete y de mimí, como dice el tango. La mezcla de ruso y vasco, y salió este engendro que tienen delante en cámara en este momento. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, la casa rodante te da esa hermosa posibilidad de decir, me pudrieron estos tipos, metiste primero y te fuiste. Y aunque termines la noche estacionado en una, llamadas acá en Argentina, estaciones de servicio o AMPM, que están abiertas las 24 horas, hablaste con el playero, el que está a cargo de la venta de combustible, y decís, ¿me puedo parar? Sí, hombre, tranquilo, porque paran los camiones. Y ahí conoces a otros personajes, que son los camioneros. Los camioneros que viven en la ruta. De 30 días del mes, a veces se pasan 25 viajando. Porque llegan, rebotan, cargan, descargan y vuelven a cargar y vuelven al otro lugar, descargan y vuelven a cargar y vuelven acá, o sea... Viven poco menos que en la ruta. Hay familias, yo he conocido familias en la ruta, que vive el marido, la señora y un chico o 2 chicos como mínimo. Camiones que tienen la capacidad de pronto de decir, bueno, es una doble cabina, más grande, existe una cama en la que pueden dormir aunque incómodos, pero bueno, le arman una camita chica a la criatura, por ejemplo, sí, hasta con perro, viajando el perro ahí como un miembro más de la familia, maravilloso. Y ruta todo el tiempo. Esa gente te abre el corazón, son de charlar, son de tomar mate,
son de contar anécdotas, son de no aburrirse ni aburrirte contando maravillas, tienen esa capacidad de diálogo porque muchas horas solos a veces indican que cuando aparece un par de orejas y alguien que les presta el mínimo de atención, ¡ah, miércoles! Se mandan, pero se despachan con un anecdotario que yo he lamentado muchas veces en no tener un grabador en ese momento y poder grabar esa charla, porque realmente, no solamente cómo lo cuentan, sino lo que cuentan. Cosas extraordinarias. En general, poco traumáticas. Buscan el lado positivo. Ellos tratan de vender que su trabajo tiene que ver con el hecho del recorrido, el hecho de cubrir kilómetros, el hecho de conocer nuevas instancias, conocer nuevas personas. Y la belleza de esa libertad, precisamente, que es ver pasar las liñitas frente a la trompa y avanzar, siempre avanzar. Y ir cambiando incluso de destinos. Hay gente que hace la misma ruta, por ejemplo, la ruta de Patagonia, yo la he hecho muchas veces en la época que era armador pesquero. Y sí, te encontrabas con camioneros que ya te reconocían la camioneta a 1 kilómetro y ya empezaban luces, y bocina. Porque los terrenos patagónicos son complicados para viajar. Hay muchos kilómetros de pronto sin un alma. Los camioneros ya son en ese sentido, son especiales los que hacen las rutas del sur, particularmente la ruta 3 para aquellos que son compatriotas. Y en una época la ruta 3 estaba bastante complicada en lo que se refiere al pavimento, entonces de golpe un vehículo grande podía pasar por ciertos lugares, pero uno más chico y bueno, por ahí enganchabas uno de esos charcos de sorpresa, ¿no? Que está la ruta medio mojada, parece un espejismo, pero en realidad es agua. Y te mandabas unos patinazos, a veces terminabas fuera del pavimento. Por suerte nunca fueron accidentes graves. Y ahí va el camionero siempre dispuesto. Hubo gente que desenganchó. Me pasó una noche en una nevada tremenda. Yo estaba yendo para Bahía Camarones, llevando una pasteca hidráulica para los que conocen, que se coloca en la parte alta del palo mayor, en este caso de lo que sería la maniobra del barco de pesca. Se utilizaba para pesca a la pareja, o sea, eran 2 barcos que iban paralelos. Bueno, una época muy interesante de mi vida que algún día, si a alguno le interesa, le puedo contar algunas anécdotas al respecto. Pero lo que hacía es que, claro, tenía muy poco tiempo para llegar, el barco había quedado varado en un momento, necesitaban esa herramienta, se había roto esa herramienta y se paraban 2 barcos, no 1, 2, porque no podían salir, como se dice, la pesca a la pareja. Y claro, el afán de llegar se me hizo la noche y en un momento dado me fui. Nevada, todo blanco, mordí la banquina, no se veía, no era una ruta marcada, y si está marcada era ripio, partamos de la base, ripio. Es muy difícil manejar en el ripio, estás, como decimos acá en Argentina, chorizo en fuente de losa, ¿no? Vení patinando para un lado y para el otro, manejar el vehículo y encima cargado, como venía yo, con casi 1000 kilos en la caja, entre la red y el pastecón hidráulico, eran más de 1000 kilos. Y se me fue. Pasaban las horas, se hizo muy de noche, eso era tardecita, digamos, esa visual pobre que tenemos cuando estamos en la ruta, porque la luz es pobre y los ojos están y no están, tenés y no tenés luz, no es ni noche ni de día, está ahí, es un intermedio. Y dije, bueno, ya está, no podía apagar el motor por la calefacción, estaban haciendo en ese momento como 12 grados bajo cero. Yo digo, ¿qué hago? Me congelo acá. Cabina de camioneta, monocabina, cabina pequeña, sin hacer marcas, en una Mazda 1800, para aquel que conoce. Una camioneta pequeña dentro de todo, pero bueno, buena calefacción. Y dije, bueno, hasta que me aguante el combustible, alguien va a pasar. Y no sé cuánto tiempo pasó, habrán pasado 4 horas. Ya me estaba preocupando. Regulaba el agua, siempre uno lleva cuando viaja en estas condiciones una mínima vitualla, ¿no? Se había comprado para hacerme sándwich. Sabía que tenía comida por lo menos para un día, y alguien iba a pasar. Pero la camioneta blanca encima. O sea, blanca en la nieve, ¿viste? Por eso las luces prendidas, encendido el motor, la premisa de tener siempre el tanque lleno, por cualquier eventualidad, y tenía combustible, por la duda, un bidón de combustible, por si tenía que agregar. O sea que para supervivencia el tipo más o menos estaba preparado. Y para un camión. Que yo estaba medio dormitando, la verdad que no me di cuenta. Me golpean el vidrio, me despierto y lo tengo a un tipo ahí detrás con una linterna. ¿Qué le pasó, amigo? ¿Qué hace acá? Le digo, perdón, espere que bajo. No, está bien, ven.
¿Qué? Y bueno, le conté. Digo, estoy acá, no sé cómo miércoles salir de acá. Yo no tengo forma. Encima no puedo bajar eso que tengo atrás. Pero si uno dijera, llevo cajones de cerveza, de vino, qué sé yo. Agarrá caja por caja, por caja, por caja. Bajaste, saliste, te hiciste todo un trámite de cómo sacar el vehículo en una situación de estancamiento y ya saliste. Pero con eso no, me lo pusieron con una grúa y había que sacarlo con una grúa. O sea, no, yo no iba a levantar 1000 kilos, no me da, por ahora no me da la fuerza. Hacer levitación, elévate, no. No son poderes que tenga, al menos en esta habilitación dimensional. Conclusión, este buen hombre dice, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, yo tengo el semi. Él había cargado pescado ahí en Bahía Camarones y se estaba trasladando para Buenos Aires, o Bahía Blanca, que eran los lugares donde normalmente se dirigían estos camiones. ¿Qué hizo el tipo? Conocedor de la zona, podía manejar con los ojos cerrados porque iba y venía todo el tiempo por ahí. Hice un par de kilómetros, hay como una especie de entradita que el tipo ya conocía, identificada por unos carteles que yo ni por supuesto ni 5, porque no los tenía ni les presté atención. Estacionó, desenganchó el semirremolque, volvió con el camión con una lanza especial, enganchamos en mi camioneta y me sacó del camino. Me sacó al camino, ¿no? Me sacó del lugar que estaba en ese momento metido. Pero con lo increíble que es esta gente, o por lo menos me tocó uno de esas condiciones y al día de hoy sigo agradecido, el tipo me llevó a la rastra con el camión, conocedor del camino, con mejores luces que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Me llevó hasta la ciudad. Que ahí descubrimos que estaba casi a 15 kilómetros, 20 kilómetros donde yo había quedado parado. Era un buen tirón. El tipo fue, me dijo a dónde tiene que ir específicamente, vaya tranquilo, me sigue con el camión, no tenía la famosa, el enganche triangular que hace que las ruedas delanteras giren en combinación con el vehículo que va detrás por delante. No, yo tenía que seguir, pero era una línea recta, o sea, yo tenía el volante quieto. Iba tomando mate, me acuerdo, porque hasta me dio agua caliente este buen hombre, que tenía su calentadorcito, siempre llevaba el camionero, en general lleva una garrafita para encender y tener su agüita caliente para tomar su mate o su café o lo que sea. Me desenganchó, nos dimos un gran abrazo, yo le dije, bueno amigo, por favor, esto requiere un costo, permítame que yo le diga, no, ¿cómo me va? Está loco, no. Y ahí te cuentan esas maravillas de la ruta, ¿no? Que te dicen, estoy devolviendo el favor que alguien alguna vez me hizo. Y vos te quedás pensando, ¿no? El favor que alguien alguna vez le hizo. Él sabía que muy probablemente a esa persona nunca le iba a poder devolver el favor en persona, digamos, ¿no? Pero ahí está la traslación del afecto y del compromiso hacia el otro que está pasando por una emergencia. Y la buena ética, la buena humanidad que mueve a la buena gente, de decir, el universo no lo va a pensar en esos términos seguramente, sería, no sé, irrespetuoso que el tipo le exigieras que conozca la realidad de la coincidencia universal, de las sincronías, etcétera, etcétera, etcétera. No, es gente muy sencilla, muy material en su forma de ser, a pesar de que seguramente, y lo he comprobado, ¿no? Tienen una espiritualidad muy particular de tanto tiempo que pasan en ruta, del autoconocimiento, del pensamiento, de escuchar radios en las cuales bajan información. Tienen una cultura muy interesante, muy interesante. No, el tipo se me ofendía. Si yo le llegaba a sacar la billetera y decirle, dígame, por lo menos le pago el combustible, no sé. No. Y ahí quedó. Y seguramente el tipo volvió, enganchó su semi y se fue. Esas cosas te da la ruta, ¿no? Que hasta en el peor de los momentos, en el momento en el que a veces el miedo también te invade, porque decís, bueno, ya está. ¿Cuánto más estaré acá? Porque pasa que hay caminos que se cierran, porque o bien hubo una nevada, como era en este caso. Nevó, esa noche nevó varias veces.
Y la nevada es silenciosa, pero vos te despertás a la mañana y tenés la nieve a la altura de la puerta. ¿Y ahora cómo salgo de acá? Por eso es bueno llevar palas, llevar ciertos instrumentos lógicos, como la microsenda que se utilizaba en aquella época de chapa era, para colocarla debajo de enfrentando a la rueda, para que la rueda mordiera la tracción y pudiera salir. O cadenas para el hielo, por ejemplo. Porque manejar con hielo, ahí sí tenés un chorizo en fuente de losa, ¿viste? Empezás a dar vuelta. Situación en la que, acuérdense, hay que soltar todo. No apretar freno, no tocar motor, no acelerar. Soltar el volante y dejar que el vehículo haga la que tenga que hacer. No forzarlo a ninguna historia, porque cuando vos lo forzás para la derecha, el tipo sale para la izquierda. Y viceversa. Y si clavás los frenos, seguís tranquilito, no te para nadie. En cambio, por inercia, el tipo para. O se acomoda, como me ha pasado terminar de nuevo con la trompa enfocada en la ruta y yo decir, esto es un milagro. Miraba arriba a ver si alguna de las naves me estaba dando una mano y no. Había sido el milagro de decir, confío y que sea lo que quien sea me habilite. Y al final, acá estoy contando. No pasó lo que tristemente podría haber pasado si cometía algún error, ¿no? ¿Qué quiero decir con todas estas pequeñas anécdotas que quiero compartir? Que la ruta tiene una magia. Y esa magia de la ruta es que ocurren cosas mágicas. Ocurren visiones, ocurren situaciones en las que uno es testigo de fenómenos naturales que normalmente, estando en casa, hoy los podrías ver por internet, pero verlos en vivo y en directo en una ruta tienen una presión, una adrenalina muy diferente. Si tengo que mencionar alguno, para mí el tornado, ese embudo de viento girando a cientos de kilómetros por hora, es aterrador. Más cuando lo tenés enfrente y vos ves que se está viniendo para donde vos estás. Y decís, ¿y? Con la cita no puedo girar. Con un vehículo más chico por ahí me animo, pego el giro de 180 grados y me mando a favor de lo que este pedazo de mamotreto natural se me viene encima, y ganando velocidad puedo encontrar un punto de refugio. Pero cuando venís con tu vehículo de estas características y de este tamaño, lo único que te queda es tragar saliva y rezar porque haya algún lugar en el que puedas meterte, aunque más no sea como refugio momentáneo. A mí me pasó en un punto con el otro vehículo, o sea, el Cangrejo, ¿no? Me refiero. ¿Qué hago? ¿Para dónde disparo? Y tuve que avanzar en contra de esa cosa que yo veía que se venía, en que en algún momento la iba a tener encima. No sé por cuánto, porque a la velocidad que viaja no la puedo calcular nunca. Puedo calcular la mía. Y ahí apareció el primer milagro, una estación de servicio abandonada, con acceso. Me mandé como el mejor. Y me puse detrás de lo que sería el lateral de la... O sea, suponiendo que el viento viene de allá hacia acá, y yo me oculto para que el edificio me sirva de refugio. Hice algo que aprendí en la ruta, enseñado por aquellos que lo conocen: nunca te metas debajo del alero, porque ahí embolsa el viento, te va a volar el alero de lo que era la estación de servicio y te va a dar de pleno. Un vehículo de estas características, bueno, por ahí te rompe un parabrisas, se manda por dentro, te chupa. Es como la película Twister, ¿se acuerdan? La famosa película Twister. No es nada exagerado ahí. Es más, ese era, bueno, en el caso de Twister era un tornado de nivel 5. El que yo habré visto ese día era de un nivel 2, por ejemplo. Era fuerte. De hecho, hizo bastantes estragos. Y yo me escondí detrás. Dije, bueno, traguemos saliva y vemos qué pasa.
Y pasó lo que tenía que pasar. Veo pasar de golpe el alero volando. Era una de vientos, piedras, ramas, cosas que volaban. Y yo estaba refugiado. Sí, recibí un par de golpes. Pero de ahí no pasó. Porque se desvió. Cada objeto que se interpone en el camino de uno de estos maravillosos fenómenos naturales, que son maravillosos para verlos en una película, en persona, digamos que te provoca alguna que otra preocupación mayor, ¿no? Entre ellas es cómo salgo vivo de esto. Pero bueno, pasó, pero voló. Si yo hubiera estado estacionado ahí, me lo como de frente. Momento mágico, por supuesto. Ser testigo de algo que normalmente, vuelvo a insistir, se puede ver en un documental o en una película, pero wow. Y la magia de seguir vivo. Por supuesto, cuando retomé mi camino, hubo partes que no se podía avanzar, que ya estaba defensa civil cortando árboles que habían caído, etcétera, etcétera, etcétera. La magia de la ruta, hoy sería ese el tema, la magia de vivir en la casa rodante, pero la magia de encontrar en la ruta la solidaridad, los peligros naturales, cómo poder cambiarlos, pasarlos por al lado y decir, bueno, sobreviví. Y lo fundamental, manejar los miedos, o sea, que no se apoderen de nosotros, que no nos anulen. Forjan el alma, créanmelo, forjan el espíritu, porque muchas veces situaciones críticas que en otros momentos nos harían temblar o nos anularían, cuando ya está el entrenamiento de esa magia que la ruta nos permite, al saber de que la podemos superar a esa situación, o podemos superarla, bueno, cambian las perspectivas y aparece el espíritu superviviente. Y retomar de nuevo el camino con la tranquilidad de haber superado el escollo. Como siempre, esto es una charla libre, es una charla improvisada. No tengo un papel que me dice lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir. Intento que desde mi propio espíritu surjan las palabras y la mente los interprete y compartir con ustedes vivencias. Porque es cierto, la vida es eso. Si no, no sería vida. Y la vida es muy particular, muy especial, y casi diría apasionante, cuando transcurre sobre ruedas. Porque, como digo siempre, la vida va, pero en este caso, sobre ruedas. Gente linda, como digo siempre, mi abrazo de siempre. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Beso gigante.